En el vasto universo del arte, desde el cine hasta la literatura, la figura de la bruja se alza como un símbolo cargado de historia. Estas brujas están ancladas en antiguos mitos y leyendas, de las cuales han sido protagonistas en innumerables cuentos de hadas e historias épicas, tejiendo un legado que forma parte integral de nuestro patrimonio cultural. A menudo son representadas como antagonistas en relatos infantiles, convirtiéndose en la encarnación del mal que los héroes de estas historias deben de enfrentar. Sin embargo, el significado actual que atribuimos a la palabra bruja y las representaciones artísticas que la rodean a menudo distorsionan su rica historia. Las palabras brujas y brujería poseen un peso y una complejidad que van más allá de una simple narrativa. Son portadoras de un legado social y psicológico que refleja tanto los temores como las aspiraciones de mujeres y, en algunos casos, hombres. En el cine, la pintura y los personajes teatrales han dado vida a una figura que en sus múltiples facetas puede ser temida y a la vez admirada. Las brujas pueden ser retratadas como apacibles o aterradoras, pero es crucial que esta distinción no nos lleve a perder de vista los hechos históricos y realidades sociales que han configurado su imagen. Al limitarse a estereotipos y patrones repetitivos, corremos el riesgo de simplificar una figura rica y compleja, privándonos de la oportunidad de explorar su verdadero potencial y significado. El mito más famoso que se refiere a Circe puede encontrarse en la Odisea de Homero y se relaciona con el héroe griego Odiseo. Después de perder todos sus barcos, excepto uno, el cansado Odiseo y sus hombres llegan a la isla de Ea. Se quedan en la orilla durante algunos días con la esperanza de evitar a la peligrosa bruja Circe, hasta que Odiseo estima que debe enviar una patrulla de exploración. Él y su segundo Euríloco dividen a sus hombres y sortean las tareas. Euríloco y su grupo de hombres salen a explorar la isla. Llegan al palacio de Circe en la profundidad del bosque, rodeados por leones y lobos. Aunque temían a las bestias, se fueron acercando a la encantadora voz que escuchaban venir desde el interior del palacio. Los hombres respondieron a esta hermosa voz y Circe apareció en la puerta y los invitó a pasar. Circe sentó a los hombres en su mesa y les sirvió un preparado de queso, cebada y miel mezclados en vino. Los hombres bebieron alegremente, inadvertidos de que ella había mezclado una de sus pociones especiales en la bebida. Cuando terminaron de beber, Circe los golpeó con su vara, los convirtió en cerdos y los llevó a las pocilgas. Horrorizado, Euríloco vio todo esto y corrió de regreso a los barcos para contarle a Odiseo. En su Odisea, Homero presenta a Circe como una diosa temible con voz humana y describe su hermoso cabello. Se la representa como sentada majestuosamente en un trono, vestida de oro. En el arte, por lo general, se la retrata como una hermosa mujer alzando una copa, símbolo de sus pociones mágicas y encantamientos. Y luego está Lilith, otra figura igual de fascinante. Según la leyenda, tiene el poder de maldecir a quienes posean su imagen, convirtiéndose en la personificación del mal de la mujer. Su historia nos recuerda la complejidad de la figura de la bruja, que a menudo se mueve entre lo sagrado y lo temido, desafiando las normas establecidas y revelando los temores más profundos de la humanidad. Como diosa de la destrucción y la vida, Lilith se erige como una de las primeras diosas demonio de las que se tiene constancia en la historia. Su nombre Lilithus se traduce literalmente como monstruo de la noche, y así entre susurros y temores se narra su historia, una leyenda que continúa resonando a través de los siglos. En la literatura rabínica, Lilith se presenta de diversas maneras. Algunos relatos la describen como la madre de la descendencia demoníaca de Adán, tras su separación de Eva, mientras que otros sostienen que fue la primera esposa de Adán.
Rechazando la sumisión, Lilith decidió abandonar a Adán y dejar atrás la perfección del jardín del Edén. 3 ángeles fueron enviados a persuadirla de regresar, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. En algunas versiones de la mitología se dice que sus descendientes demoníacos fueron engendrados por un arcángel llamado Samael. La historia de Lilith es tan antigua como los relatos que han recorrido este mundo, con raíces que se remontan a la época de los sumerios, donde la representaban con alas en forma de búho, el ave nocturna vinculada a la muerte y a la sexualidad. Así, Lilith se erige como un faro de resistencia, una figura que a través de los siglos ha desafiado las normas y ha inspirado a quienes buscan su propia voz en un mundo que a menudo la silencia. La figura de la bruja ha perdurado a lo largo de la historia, no solo como un símbolo de miedo y represión, sino también como un reflejo de la complejidad de la experiencia femenina. Detrás de este mito se encuentran mujeres que en muchos casos fueron portadoras de conocimientos ancestrales y prácticas que desafiaban las normas sociales en su tiempo. Estas mujeres, muchas veces vinculadas a diosas mitológicas, representaban poderes que la sociedad no podía controlar. El caso más emblemático de la cacería de brujas en la historia es sin duda el de Salem. En 1692, un juego de niñas desató una serie de acusaciones que culminaron en la ejecución de varias mujeres, marcando un oscuro capítulo en la historia de Estados Unidos. Este evento no solo reflejó la histeria colectiva y el miedo a lo desconocido, sino que también resultó irónico cómo esta zona de nombre Salem, que significa paz en hebreo, se convirtió en un lugar donde reinaba la violencia. Las llamadas brujas en este contexto pasaron de ser una figura de sabiduría a ser consortes del diablo. Desde el punto de vista psicológico, la figura de la bruja representa el lado oscuro de la feminidad, esa sombra que surge cuando las mujeres se apartan de los roles tradicionales asignados por la sociedad. En este sentido, las brujas eran vistas como un peligro, como aquellas que desafiaban las normas y por lo tanto debían ser controladas. La caza de brujas se convirtió en una pesadilla social, un medio para perpetuar el miedo y la opresión a la mujer. Este miedo se manifestaba en la imagen de la bruja, una representación arquetípica que sigue resonando en el inconsciente colectivo. A medida que avanzamos en el tiempo, el estudio de la figura de la bruja invita a una reflexión profunda sobre cómo las mujeres han sido percibidas a lo largo de la historia y cómo esas percepciones aún influyen en nuestra sociedad contemporánea. En última instancia, la bruja encarnaba la locura y el caos, un recordatorio de que las mujeres podían ser poderosas y por ende peligrosas. Algunos académicos apuntarían que la etimología de la palabra revelaba sus raíces en términos que designaban a curadoras y guardianas de conocimiento. Al mirar hacia atrás comprendemos que las brujas eran más que meras figuras de terror. Eran mujeres que a través de sus relatos y conocimientos desafiaron las normas de su época. En la creencia cristiana, la bruja era vista como una sirvienta de Lucifer, supuestamente imbuida de maldad. Al romper tabúes religiosos, se decía que había hecho un pacto con el diablo, otorgándole poderes mágicos sobre las creaciones de Dios. Así, la bruja se transformó en una pecadora, un símbolo de lo prohibido. Es importante destacar que la brujería se percibía como algo completamente ajeno a la magia aceptada por la Iglesia. Esta última incluía la oración a Dios y la magia supersticiosa en el marco de la tradición cristiana. El fenómeno de la brujería comenzó a resonar en la sociedad alrededor del año 1000 después de Cristo, en un periodo de profundos cambios sociales, económicos y políticos en Europa.
El tercer concilio de Letrán abordó muchas de estas cuestiones, al declarar un juicio formal contra las brujas. El Malleus Maleficarium, escrito en 1486 por el clérigo alemán Heinrich Kramer y el sacerdote dominico Jacob Sprenger, se convirtió en la base legal que moldeó la percepción de la brujería popular. La opresión legalizada alcanzó su punto máximo a través de una serie de juicios medievales, convirtiéndose en una herramienta eficaz en manos de inquisidores y jueces seculares para perseguir y eliminar a quienes se consideraban desviados ideológicamente. La cuestión de género se erige como un aspecto central en la narrativa de estos juicios, ya que se estima que 9 de cada 10 acusados eran mujeres, reflejando el profundo temor y la represión que la sociedad albergaba hacia ellas. Todo comenzó cuando un grupo de niñas empezó a experimentar extraños ataques epilépticos, un fenómeno que dejó a la comunidad desconcertada. Ante la creciente preocupación, los líderes de la ciudad buscaron la ayuda de un médico, quien concluyó que la única explicación plausible era la brujería o la intervención del diablo, ya que no había evidencia médica que justificara el estado de las jóvenes. Este incidente encendió la chispa de la histeria colectiva. Los residentes, temerosos por sus propias vidas, comenzaron a señalarse con el dedo, buscando cualquier forma de protegerse de ser acusados y condenados a muerte. Figuras como la de Tituba, una esclava, se convirtieron en el centro de atención. El primer brujo que fue ahorcado era un hombre de 80 años, quien mantuvo su inocencia hasta el final, afirmando no entender de qué se le acusaba. Sin embargo, a medida que el número de ejecuciones aumentaba, muchos acusados optaron por confesar su supuesta brujería, buscando evitar el dolor de una muerte lenta y dolorosa. Con el tiempo se descubrió que ciertos hongos que crecían en los cereales contenían compuestos similares al LSD, que podían haber inducido problemas mentales y de comportamiento entre las jóvenes. Además, se identificó la presencia de un parásito en el pasto que habitaba en sus casas, que contribuía a sus malestares. Pero para ese entonces la comunidad ya estaba atrapada en un ciclo de horror y pánico, incapaz de aceptar la verdad detrás de estos acontecimientos. Don Francisco Luna y Cárdenas presentó una denuncia en Tucumán, que hoy forma parte de Argentina, contra su esclava negra Inés. La acusó de haber hechizado a su esposa y de haber causado la muerte de sus 2 hermanas. Un médico español de apellido Vargas Machuca actuó como testigo en el juicio, convenciendo a Luna y Cárdenas de que su criada había intentado asesinar al mismo Don Francisco. Durante el juicio, el médico afirmó que Inés había vomitado huesitos que parecían de sapo y otras inmundicias que no se pudieron determinar. La declaración de Vargas Machuca fue suficiente para que Inés fuera considerada culpable y encarcelada. Este relato es uno de los muchos casos de mujeres acusadas de hechicería y castigadas en el territorio argentino, aunque es difícil determinar cuántas fueron en total. Existen casos documentados, pero un análisis cuantitativo resulta imposible, ya que muchas fuentes se han perdido, explica Juan Bubelo, director del Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la UNASUR. El juicio de Inés se destacó por la excepcional brutalidad de la pena impuesta, y se considera el primer caso documentado de pena de muerte por hechicería en lo que más tarde sería Argentina. En 1761, Lorenza y Francisca, nativas de la comunidad de Tuama, Santiago del Estero, fueron torturadas luego de haber sido acusadas de brujería. La tortura consistía en atarlas con una soga de manera tal que colgaran del techo, mientras que de sus pies colgaba un pesado hierro que no llegaba a tocar el suelo. En esta posición se las interrogó, pero ambas murieron antes de recibir una condena.
Las indias habían sido denunciadas por el alcalde indígena, quien aseguraba que habían causado una enfermedad en su esposa María Antonia. En 1901, la revista Caras y Caretas publicó un artículo en el que relata, entre pintorescas descripciones de la Buenos Aires de antaño y sus habitantes, el proceso contra divinas, curanderas y nigromantes. Las autoridades habían recuperado instrumentos de uso esotérico, como barajas de tarot y pociones, de dentro de los consultorios que fueron retratados en fotografías. Las personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de terrorismo, superstición y fraude. Muchas de estas mujeres fueron halladas practicando rituales incaicos, los cuales eran condenados por la Iglesia y como resultado fueron clasificadas automáticamente como brujas, a pesar de que en realidad solo llevaban a cabo rituales vinculados a otras religiones y creencias. En su imagen tradicional, la bruja aparece como una anciana acompañada de algún animal doméstico o salvaje, dedicada por completo a la magia negra. Esta imagen tradicional de la bruja ha sido moldeada y deformada a través del tiempo, encontrando su lugar en la cultura popular. El cine ha sido uno de los medios más influyentes en la representación de las brujas, a tal punto de que hemos sido testigos de la creación de arquetipos que capturan la esencia de lo que significa ser una bruja. La representación de las brujas en el cine nos lleva a un territorio donde la historia se entrelaza con la ficción, creando un relato que desafía nuestra comprensión del pasado. Hay que considerar que las llamadas brujas fueron figuras reales, a menudo mujeres inocentes que pagaron un precio letal al ser acusadas de brujería, dando como resultado que muchas fueran víctimas de una histeria colectiva que las llevó a la muerte. Las narrativas cinematográficas a menudo presentan recreaciones que combinan elementos documentales con poco o mucha dramatización, invitando al espectador a sumergirse en la historia. Al explorar cómo las brujas han sido retratadas y cómo se han reinterpretado estos juicios en el cine, nos enfrentamos a una oportunidad para cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. La cacería de brujas, a menudo impulsadas por la misoginia y el descontento social, sirve de recordatorio de cómo se perseguía a aquellas que se apartaban de los roles tradicionales. Películas como The Crucible, basada en la obra de Arthur Miller, ilustra esta intersección de manera vívida. Ambientada en los juicios de brujas de Salem, la película expone los peligros de la histeria colectiva y el pánico moral, revelando cómo los temores sociales pueden convertir a las mujeres en chivos expiatorios. Durante mi reflexión se revelaron varios arquetipos que se destacan con fuerza en este tipo de representaciones. Cada uno de estos arquetipos brinda una visión singular sobre las complejidades que entrelazan el poder femenino con el reino de lo místico, revelando capas de significado y misterio que enriquecen nuestra comprensión de estas figuras emblemáticas. La figura de la bruja anciana ha sido tradicionalmente asociada con el mal. Esta percepción puede explicarse por la forma en la que la cultura occidental tiende a ver la vejez, lo que resalta los temores y los prejuicios de nuestra sociedad. En estos podemos destacar a la malvada bruja del oeste, magistralmente interpretada por Margaret Hamilton.
Aunque su rol principal es el de antagonista, la malvada bruja del oeste invita a una exploración más profunda de sus motivaciones. Esta complejidad de personaje ha dado lugar a diversas reinterpretaciones, como el que se presenta en el musical Wicked, que revela su historia de fondo y desafía al público a empatizar con un personaje a menudo encasillado con la maldad. Este arquetipo se manifiesta como una figura poderosa y cautivadora, que emplea su belleza para manipular a quienes la rodean. A través de esta representación se exploran temas de poder, manipulación y deseo. Elaine deja la ciudad para irse a un pequeño lugar en California luego de la muerte de su primer esposo. Allí buscará seducir con magia y hechizos a hombres que le ayuden a cumplir con su propósito: encontrar un hombre que la ame con intensidad. La joven y bella bruja formará una amistad con Trish, pero su relación se verá afectada por los desesperados actos de Elaine en su búsqueda por amor. Este arquetipo representa la compasión y el uso de la magia con fines positivos. Comúnmente retratada como una mujer sabia, la sanadora simboliza la conexión entre la naturaleza y el bienestar. En Practical Magic, las hermanas Owens utilizan sus poderes para curar y proteger a quienes aman. Este arquetipo invita a reflexionar sobre la capacidad de estos personajes para sanar tanto a nivel físico como emocional, resaltando de esta forma la importancia de la empatía. Esta clase de representaciones desafía el estereotipo de las brujas como figuras malévolas y vengativas, destacando su papel como cuidadoras y protectoras, promoviendo la idea de que la magia puede ser una fuerza para el bien. En muchas películas, las brujas desempeñan el papel de guías. Su presencia resalta la importancia de utilizar la magia para el bien. En The Owl House, Luz descubre un mundo mágico y entabla amistad con una bruja llamada Eda. Eda representa una interpretación moderna de la bruja, caracterizada por su espíritu rebelde, demostrando que puede ser una guía valiosa. En la adaptación cinematográfica de la novela clásica de Washington Irving, La leyenda Sleepy Hollow, hay un aspecto que resulta innegable. El director optó por modificar ciertos elementos de la historia original para que la narrativa resultara interesante para el público contemporáneo. Uno de los cambios más significativos fue transformar a la mayoría de los personajes femeninos, que en la novela eran simples intereses amorosos, en brujas. Esta decisión no solo enriqueció la trama, sino que ofreció una nueva perspectiva sobre la representación de las mujeres en el relato. Ícabo describe a su madre como una inocente criatura de la naturaleza. A través de los sueños de Ícabo se revela la historia de su madre, sugiriendo que ella era una bruja. En sus sueños, Ícabo revive momentos agradables con ella, pero estos recuerdos rápidamente se tornan en pesadillas al recordar que fue su padre, un hombre extremadamente religioso, quien terminó con su vida en un intento por salvar su alma. Katrina, al igual que Lady Crane, encarna la figura de la bruja blanca. Esto se resalta a través de su vestimenta, que se compone de tonos cremas y pasteles, al igual que su cabello rubio y su piel pálida, creando una imagen que evoca inocencia y pureza. Su conexión con la magia es evidente, no oculta sus prácticas rituales y de hecho en su primera conversación significativa con Ichabod le obsequia un pequeño libro de hechizos para ayudarlo a protegerse del jinete sin cabeza. Katrina es descrita como una bruja singular, que a pesar de su peculiaridad tiene un corazón amable y compasivo. A lo largo del film se deja claro que su intención al preparar pociones y hechizos es únicamente el de buscar el bien y proteger a quienes ama.
Estas figuras benevolentes utilizan su magia para ayudar a otros, sirviendo a menudo como mentores que guían a los héroes en sus travesías. Lady Mary es la malvada madrastra de Katrina. A lo largo de la película queda claro que practica brujería, especialmente cuando le dice a su marido que necesita salir a buscar hierbas para preparar un ungüento para su herida. Sin embargo, la presencia de Beth Killian, una partera practicante que se muestra repartiendo hierbas a una mujer embarazada, sugiere que la comunidad de Sleepy Hollow normaliza este tipo de medicina. No obstante, también es cierto que, como hemos visto, las curanderas a menudo eran las primeras en ser acusadas de brujería. En el clímax de la película se revela su historia. Tras la muerte de su padre, la familia Van Tassel pierde su hogar y los habitantes del pueblo, creyendo que su madre practica brujería, les niegan refugio. Abandonadas y en busca de venganza, Lady Van Tassel hace un pacto con el diablo, con el fin de poder controlar el alma del jinete y utilizarlo para cumplir sus oscuros objetivos. Y por último nos queda nombrar a la bruja del bosque, que representa el arquetipo de la bruja de los cuentos de hadas. A diferencia de su hermana, ella está excluida de la sociedad y su apariencia física contrasta notablemente con la de Lady Mary. En una primera escena incluso parecen ser gemelas, pero no queda claro qué tipo de bruja es ni qué tipo de magia practica. A pesar de esto, a diferencia de su hermana, sus intenciones parecen ser más benevolentes que malignas, ya que no busca venganza. En Suspiria, la historia transcurre en una academia de danza que oculta oscuros secretos relacionados con la brujería. Las brujas son presentadas como figuras ambiciosas, lo que subraya la dualidad de su naturaleza. Susie, interpretada por Dakota Johnson, busca reclamar su estatus de madre Suspirio, sin importar las consecuencias. Esta complejidad de personaje invita al público a reflexionar sobre la delgada línea entre el crecimiento personal y la manipulación. El baile se convierte en el lenguaje secreto de la academia. En la historia del filme, el baile se denomina Volk. El Volk emerge como un baile simbólico, un ritual escénico que termina siendo mucho más que un simple espectáculo. En un principio de la película, el baile se caracteriza por tener movimientos geométricos con líneas rectas, reflejando una estructura casi rígida, pero con una presencia escénica impresionante. Cada paso, cada giro se convierte en un relato visual. Esta capacidad de la danza para transmitir dominio a través de movimientos secos revela una conexión intrínseca entre el arte y lo sobrenatural, un vínculo que moldea y enriquece la trama. A través del movimiento, las bailarinas no solo interpretan, sino que también desatan energías ocultas, creando un diálogo palpable entre lo humano y lo divino, lo real y lo etéreo. Así, la danza se convierte en un puente que conecta diferentes dimensiones, permitiendo a los espectadores a experimentar lo inexplicable a través de un lenguaje universal. La coreografía, bajo la dirección de Damien Jalette, está inspirada en su obra anterior titulada Las Medusas. En esta pieza, Jalette exploró la interacción entre la danza y la escultura, fusionando el movimiento con la inmovilidad de las obras en el Museo Louvre. La influencia de las medusas se manifiesta en la forma en la que los bailarines liberan las energías contenidas en las esculturas, creando una narrativa visual que conecta con el mito de Medusa. Significa literalmente estar paralizado por el asombro, evocando la noción de la mirada. Este término es uno de los pocos verbos que derivan directamente de un mito, en este caso el de Medusa, la gorgona que puede transformar en piedra a cualquier ser vivo que cruce su camino con su mirada. La danza se presenta como un vehículo de poder y control. Junto con la música de Thom Yorke, se transforma en una experiencia hipnótica. Cada movimiento es cautivador, haciendo que sea imposible apartar la mirada. Esta fusión crea un ambiente tan envolvente que el público se encuentra atrapado en un trance,
donde el arte se manifiesta en su forma más pura. Este baile cargado de simbolismo y energía trasciende lo visual, convirtiéndose en una experiencia sensorial que termina dejando una impresión duradera en quienes la presencian. El Volk entonces se convierte en una danza de dualidades, belleza y horror, arte y violencia. En películas como El proyecto de la bruja de Blair, la existencia de la bruja no se presenta de manera explícita. En su lugar, juega con las expectativas del espectador al construir su imagen a partir de leyendas y folclore de la zona, encarnando así los miedos que habitan tanto en los bosques como en nuestra psique. De hecho, el marketing de la película en el momento de su estreno fue efectivo precisamente por la crudeza de la historia y su relevancia con el público. En la película Veneno para Hadas, dirigida por Carlos Enríquez Taboada, la percepción imaginativa de una bruja se transforma en realidad a través de la imaginación de unas niñas. La trama se centra en la amistad abusiva entre dos niñas, Verónica y Flavia. Verónica, que ha perdido a sus padres, está profundamente influenciada por las historias que su nana le cuenta, sobre poderosas brujas capaces de hacer cualquier cosa. Convencida de su propia magia, le dice a Flavia, una niña especialmente crédula, que es una bruja real. A pesar de que sus padres le aseguran que las brujas no existen, Flavia comienza a creerle y a tener extraños sueños en los que su amiga se transforma en una figura aterradora. Para demostrar que realmente tiene poderes, Verónica promete ayudar a Flavia a deshacerse de sus molestas clases de piano, pero las consecuencias de estas acciones pronto se vuelven siniestras, ya que la supuesta bruja comienza a manipular y extorsionar a su amiga. La película es narrada principalmente desde la perspectiva de estas dos jóvenes protagonistas, permitiendo que la narrativa se desarrolle según la interpretación de la realidad que las rodea. Taboada toma la brillante decisión de ocultar los rostros de la mayoría de los adultos, lo que provoca una sensación de aislamiento y soledad en las niñas, enfatizando su dependencia mutua. Veneno para las Hadas nos sumerge en una atmósfera de tensión, donde el desenlace se siente más como un alivio que como un final, dejando una sensación de vacío en el corazón del espectador. A pesar de tratar sobre dos niñas que juegan con conceptos de brujería, la película ofrece una inquietante perspectiva sobre cómo se perciben las brujas y el miedo que esta imagen representa. Las acusaciones de brujería han surgido y continúan surgiendo en diferentes continentes y culturas. Y no es sorprendente que la figura de la bruja esté tan presente en el imaginario popular, ya que es innegable su relevancia cultural e histórica. Cada versión revela las inquietudes sociales y las revoluciones culturales que la rodean. Al sumergirnos en el mágico universo de las brujas en la pantalla, desenterramos relatos que resuenan con el público, conectando el pasado con el presente. Las brujas, en sus diversas representaciones, son personajes multifacéticos, pasando de ser villanas temibles a heroínas complejas. Estas representaciones contrastan de manera notable con las versiones más arcaicas que dominaron los medios en tiempos pasados. Estas transformaciones reflejan las actitudes culturales, ansiedades y aspiraciones de cada época, lo que asegura que la figura de la bruja se mantenga como un símbolo poderoso en las narrativas cinematográficas. A medida que avanzamos en esta exploración, descubrimos que el cine no solo narra historias de brujas, sino que invita a la audiencia a reconsiderar lo que estas figuras representan. En un mundo donde la lucha por la identidad y el empoderamiento son cada vez más relevantes, las brujas se erigen como símbolos de resistencia y desafío,
recordándonos que detrás de cada estereotipo hay una historia que merece ser contada.